Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este día, una vez más, poder estar aquí para exponernos al Evangelio de la manera como el Señor nos ha provisto, los medios de gracia, y que a través de estos medios nosotros podamos cada día más conocer a nuestro Señor y ser fortalecidos. Vamos a leer el 51 también, porque comenzamos desde la última parte del versículo 51 hasta el versículo 59. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Soberano Señor que estás en los cielos, le damos gracias por concedernos una vez más el poder reunirnos, Señor, para exponernos a su palabra, cantada, leída, orada, predicada, Señor. Rogamos su gracia para con nosotros, que usted nos conceda, oh Dios, esa actitud correcta ante su palabra, que podamos nosotros ser reverentes, oh Dios, y que podamos ser tocados por su Santo Espíritu para entender y para aplicar su palabra a nuestros corazones, Señor. Pedimos esto y lo rogamos por Jesús. Amén. Comiendo el verdadero pan. Perdón. Comiendo el verdadero pan. Ese es el subtítulo del título general que nosotros ya hemos dicho que representa toda esta sesión del Evangelio, todo este capítulo, el gran tema, Jesús el pan de vida. Pero aquí nosotros vamos a ver comiendo el verdadero pan en los versículos 52 al 59, aunque iniciamos con la última parte del versículo 51. Hermanos, la vida está llena de condicionales. Desde niño nosotros enfrentamos muchos challenges, muchos retos y muchas condiciones para nosotros conseguir algunas cosas que queremos. No se me olvida cuando niño que a veces se hacía el jugo que yo quería y yo estaba ansioso por tomarme el jugo, pero mis padres me ponían una condición: debes comerte toda la comida. Hoy nosotros nos damos el lujo de comer con una Coca-Cola, con el jugo al lado, y nadie nos dice nada. Pero cuando niño, fue mi experiencia,
nosotros luchábamos por querer comernos el jugo, bebernos el jugo junto con la comida, pero habían padres nuestros, o sea, nuestros padres en alguna ocasión nos decían, debe comerte toda la comida. Y a veces también queríamos nosotros jugar en horario cuando era momento de comer, y nuestros padres decían, hasta que no comas, no sales a jugar. Hay muchas condiciones que nosotros enfrentamos en la vida. Y esas condiciones no se limitan a la niñez. Nosotros llegamos a la adolescencia, a la adultez, a la vejez. Y en todas esas etapas de la vida nosotros enfrentamos condicionales. Y esas condiciones, los que nos recuerdan a nosotros, es que sin aquellas, sin cumplirla, no conseguiríamos beneficios en la vida. ¿Recuerda esa condición de cuando tú querías casarte? Pero hay una condición natural en tu mente y que probablemente los padres de aquella a quien querías alcanzar, o quizás la misma persona te llegó a decir, si no trabajas, no hay boda. Y es obvio que si no trabaja no puede haber boda. Nosotros a diario enfrentamos esa clase de condiciones. Queremos ir al trabajo, queremos mudarnos, queremos salir a San Pedro de Macorís. Si no tenemos el pasaje, no podremos subir a la guagua. Podemos llegar a subir, pero difícilmente nosotros salgamos, si no es preso, si subimos una guagua sin dinero. Al menos que aparezca un buen samaritano y nos pague. Pero hay condiciones, tú debes tener el dinero de tú ir y pagar el pasaje. Si vas a salir en tu propio motor, tienes que tener el combustible. Si no tienes el combustible, no podrás moverte. Porque la vida está diseñada de esta manera. Las cosas no se ganan así por así. Hay condiciones en la vida. Y todas las cosas aquí en la vida, en el tiempo y en el espacio, están condicionadas. Por eso están los cuestionamientos. Por eso están las entrevistas. Por eso cuando tú aplicas para un trabajo, se te hacen una serie de preguntas para ver si tú llenas los requisitos y tú cumples con las condiciones. El reino de Dios, la vida eterna, ser cristiano, llegar al cielo, vivir en el mundo que Dios diseñó para que vivan los hombres después de la restauración de todas las cosas, también tiene condiciones. Hay condiciones las cuales nosotros debemos llenar o cumplir para nosotros poder participar de esa vida eterna. Una de ellas nosotros la recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que debe nacer de nuevo, sin el cual era imposible él entrar en el reino de Dios. Pero en el texto de hoy nosotros también encontramos algunas condiciones, y es condición que el Señor presenta a los interlocutores, a la multitud que está allí escuchando sus enseñanzas en esta sinagoga, y esta condición es participar, comer de su carne. Él se había presentado ya como el pan que descendió del cielo, y ellos no creían eso, pero él les dice que ese pan que él les ofrece es su propia carne. Y para ellos poder apropiarse de la vida que viene como resultado de comer el pan, deben ellos comer su propia carne. Y esta es la declaración de Jesús que escandalizó a estos judíos, y es el problema que nosotros vamos a ver en nuestro texto, la cual trataremos de resolver viendo cuál es el significado de las palabras del Señor. La declaración del Señor es, versículo 51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos estaban escandalizados porque Jesús había dicho anteriormente, yo descendí del cielo, y ellos decían, como veíamos la semana pasada, ¿cómo es posible que Él diga que vino del cielo si nosotros le conocemos y sabemos quién es su padre, quiénes son sus hermanos? Si nosotros sabemos su procedencia, y como decíamos la semana pasada, nosotros vimos la barriga de su madre, lo vimos nacer, lo vimos crecer. Y ahora dice él que descendió del cielo, y esto trajo murmuración entre ellos acerca de Cristo. Y Jesús tiene que intervenir y enseñarle a ellos el verdadero significado de su procedencia desde el cielo.
Y ahí nosotros vimos a ese Cristo preexistente, que no comenzó a existir el día que nació de la Virgen María, sino que ha existido por toda la eternidad. Y nos remontamos al inicio del Evangelio, cuando el apóstol, el escritor del Evangelio, sitúa la procedencia de Cristo en la eternidad, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después de Cristo entonces aclararle esto a ellos, Cristo les dice a ellos, pero eso no es nada, ustedes no han oído cosas más profundas. Por ejemplo, escuchen esto, ese pan que descendió del cielo y que yo le daré a ustedes es mi carne. Y ahí las cosas comienzan a ponerse un poco más difícil. Jesús comienza a decirle a ellos, ahora yo daré esta mi carne, mi cuerpo, por la vida del mundo. Y dice el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y ellos se olvidaron de que él había venido del cielo y que eso lo llevó a ellos a dudar de Jesús y sus palabras, pero ahora Jesús le dice a ellos, hay que comer mi carne. Y ellos dicen, y hay discusión entre ellos, hay desacuerdo entre ellos, hay murmuración otra vez entre ellos, y ellos dicen, ¿cómo puede este? Y ahí como cuando dicen este, es como despectivo, pero miren a este ahora. Cuando tú le dices este, es como que, por ejemplo, uno visita la casa de uno de los hermanos de la iglesia, y la esposa le diga a uno de los pastores, pastores, pero miren a este, hablando de su esposo, quizá el esposo no haga nada en el momento, pero cuando nosotros nos vayamos de ahí, el esposo va a decir, pero explícame, ¿por qué este? ¿Por qué este? ¿Y por qué tú no dices, mira a mi esposo, mira a mi amado? No, mira a este. Ellos le dijeron, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne? Y ahí es enfático, porque ellos hacen una especie de desprecio de nuestro Señor. Ellos no entendían el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Estas palabras eran confusas y no solamente eran confusas, sino que siguen siendo confusas aún en nuestro tiempo. Aún los discípulos de Jesús, como vamos a ver la semana próxima, también se confundieron con estas palabras, porque ellos entendían que eran demasiado fuertes. Jesús ahora viene a decirle a este grupo de personas que Él no solamente es un pan que descendió del cielo, sino que Él debe ser comido por ellos y la carne de Él es la que representa ese pan. Y ellos entonces caen confundidos. Pero esta confusión, hermanos, o iglesia, se extiende no solamente a los judíos de la sinagoga en Capernaum, y no solamente a los primeros apóstoles o discípulos, de nuestro Señor Jesucristo, sino que se extiende aún a nuestro tiempo. Por ejemplo, muchos teólogos de la Iglesia Católica creen que esta enseñanza se refiere a la cena del Señor exclusivamente, porque ellos creen en la transustanciación. Ellos creen que en el momento de la cena, como participamos hace un momento, el pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo. Es un sacramentum, en el cual en ese momento, cuando nosotros oramos y en ese momento cuando vamos a participar, el pan que tenemos en nuestra mano ya no es pan. En ese momento es la misma, no un símbolo, es la misma carne de Cristo. Por eso cuando sobra un pedazo de ese pan, en las iglesias católicas romanas, se guarda y se pone en un momento, como decíamos en una ocasión, sagrada, donde la gente no puede ni hacer bulla, porque allá quedó un pedazo que sobró del cuerpo de Cristo. Ellos consideran entonces que comer el cuerpo de Cristo es algo que se debe interpretar literalmente. Y ellos dicen, y es posible únicamente en la Eucaristía, o sea, en la cena, en el momento de la comunión.
Cada reunión, cada domingo, ellos cuando se reúnen siempre tienen la Eucaristía como el centro de su culto. ¿Y por qué ellos hacen eso? Ellos tienen la Eucaristía como el centro porque allí Cristo hace presencia físicamente. Y cuando entonces ellos toman el vino, ellos dicen que es la misma sangre de Cristo. Es como que Cristo es sacrificado cada domingo. Y esto fue polémica, no solamente para los católicos romanos de hoy, fue polémica también para los reformadores, para Lutero, para Zwingli, para muchos reformadores, que algunos llegaron a seguir creyendo en la transustanciación, que es una transformación de la sustancia. La sustancia se transforma en el mismo cuerpo, en la misma sangre de Cristo. Y algunos llegaron a decir, bueno, en ese texto Jesús está diciendo claramente que hay que comer no un símbolo de su carne, no un símbolo tomar de su sangre, sino su misma carne. Y algunos dirán, pero hermano, nosotros creemos en la Biblia y en el método gramático histórico, y exactamente es eso lo que dice el texto: comer su carne y beber su sangre. Ahora, ¿qué significa ese lenguaje de nuestro Señor aquí? Trajo confusión a estas personas, pero ¿qué quiere Jesús enseñarle a esta gente cuando Él le comienza a hablar en estos términos? ¿Cuál es el significado? Porque no podemos quedarnos únicamente con lo que dice el texto, hay que saber qué significa para nosotros poder entender entonces las gloriosas verdades que el Señor quiere transmitir a sus discípulos y hoy a nosotros. Bueno, en primer lugar, no puede interpretarse literalmente ese texto. No podemos nosotros interpretar ese texto literalmente. O sea, literalmente es creer que significa exactamente lo que dice el texto en nuestro idioma en español, según sus letras. No es eso lo que significa. Porque si significara eso, entonces el texto nos está conduciendo al canibalismo. Cosa y práctica que Dios prohibió en su ley desde la antigüedad. Dios prohíbe que las personas coman personas. Usted no puede comer carne de gente, eso es prohibido, eso es pecado. No importa que sepa buena, porque hay personas por ahí que comen carne, hay caníbales, hay personas de tribus que si tú vas se comen a las personas, pero eso es pecado, eso está prohibido en la ley de Dios. Y obviamente Jesús no iba a enseñar nada contrario a la ley, ya que Él mismo se propuso Él cumplir toda la ley de Dios. Beber sangre también está prohibido claramente en la Escritura. Él prohibió comer sangre juntamente con la carne. Eso se trata de sangre de animal, imagínate de personas. No puede ser literalmente. En segundo lugar, ¿cuál es el resultado que Cristo presenta en nuestro texto de comer y beber? El resultado es vida eterna y unión permanente con Cristo. Ese es el resultado. Entonces nosotros, partiendo del resultado, podemos entonces interpretar las causas. Si el resultado es espiritual, porque es vida eterna y unión con Cristo, entonces las causas no pueden ser literales, sino espirituales. Es lo que va a decir más adelante Cristo en el versículo 63, cuando Él va a hablarle a sus discípulos para sacarlo a ellos del trance que cayeron cuando oyeron estas palabras y quisieron interpretarla literalmente. Él le dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor le está diciendo aquí a ellos que esas palabras no se turben, son palabras espirituales. Así que debe entenderse espiritualmente. ¿Para qué significa entonces esto que vemos aquí? Cristo diciéndole a estas personas que Él le va a entregar su carne para que ellos coman de su carne. Y sin esta carne, si no la comen, entonces no tienen vida eterna. ¿Qué significa todo esto?
Bueno, recordemos el gran tema de nuestra porción. El gran tema es Jesús, el pan de vida. Es lo que Él está enseñando en sentido general. Todas las subdivisiones que hemos hecho deben obedecer y deben apuntar y apoyar este gran tema, que es que Jesús es el pan de vida. Aunque aquí nosotros vemos que Él está presentándose como carne para ser comida y sangre para ser bebida, Él no suelta el tema del pan de Él como el pan de vida. Al contrario, esta oportunidad Él la utiliza para Él ilustrar y para Él fortalecer la enseñanza de que Él es el pan de vida. Recordemos este gran tema, pero también recordemos lo último que resultó chocante para ellos. Él es el pan de vida, pero ese pan había descendido del cielo. Ahora bien, cuando Él dice en el versículo 51 que ese pan de vida es la carne que Él va a dar, Él dice también que Él la dará para la vida del mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo es que el Señor dice que Él es el pan de vida, pero que esa vida Él la dará? ¿A quién Él le dará esa vida? ¿Y cómo es que dándola Él trae como resultado la salvación del mundo? ¿Cuál es la dinámica que encontramos nosotros, la enseñanza del Señor, cuando Él dice que Él da su carne a comer y aquellos que comen su carne tienen vida eterna, pero Él la va a entregar su carne? ¿A quién se la va a entregar? Para que al entregarla entonces tenga vida el mundo. Eso es lo que dice el final del versículo 51. Oh, hermanos, estas palabras son oscuras hasta que nosotros seguimos leyendo el Evangelio y terminamos de leer el Evangelio, y al final de la historia, del relato del Evangelio, nosotros encontramos la gran enseñanza de que Jesús se refiere a la cruz. A la cruz. Él entregó su cuerpo, fue allí en la cruz, en el Calvario. Allí donde los malhechores estaban junto a Él colgado y donde la nación completa lo rechazó y lo crucificó. Es allí donde Él entrega su carne para la vida del mundo. Así que entonces, hermanos, la carne y la sangre del Hijo del Hombre apuntan hacia Cristo crucificado. Es un mensaje espiritual, son palabras espirituales que apuntan a Cristo crucificado. Él le está diciendo a ellos aquí: yo soy ese pan que descendió del cielo, pero no se escandalicen por eso. Tienen que comer este pan, y el pan que yo le voy a dar no fue el que yo hice hace un momento, un día anterior, cuando alimentó a los 5,000, sino mi propia carne. Mi propia carne. Y cuando Él dice aquí mi propia carne, Él está diciendo que Él iba a entregar su propia carne y su sangre para la vida del mundo, y Él está apuntando hacia Cristo crucificado. Con eso entonces, una vez los discípulos y quizás muchos judíos, después de oír el Evangelio ya terminado y consumado en la cruz, probablemente comenzaron a entender el significado de lo que Jesús les dijo en esa ocasión. Hay cosas que Jesús enseñó y que ni aun los discípulos comprendieron en el momento, sino que lo entendieron después, cuando los sucesos comenzaron a tener lugar. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, y es que nosotros tenemos toda la historia ya terminada. Que cuando leemos algo, nosotros podemos ir al final y vemos cómo termina al final, y podemos tener aliento y paz, y podemos leer sabiendo que las cosas terminarán de la mejor manera. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una película muy emocionados y al final estamos acostumbrados nosotros a que los protagonistas no mueren. Y nosotros decimos: no, yo sé que eso que está pasando no es para muerte, porque es que los protagonistas no mueren. Así estamos nosotros acostumbrados. Y que de repente tú estás bien emocionado y comiéndote tus palomitas y tu jugo y viendo tu película, y de repente murió el protagonista. Dije: pero espérate, ¿qué pasó ahí? Se dañó la película. Porque estamos nosotros acostumbrados a un final. Pero cuando nosotros ya hemos visto la película, y esa película ya es repetida varias veces, nosotros estamos viéndola con una persona que no la ha visto, y entonces hay una persona que está nerviosa por los spoilers, por decirte: ¿y tú sabes qué va a pasar? Y tú ahí: pero yo quiero saber qué va a pasar, pero no me lo digas porque la curiosidad se va. Pero cuando tú sabes el final, tú cruzas tus piernas y te sientas. Entonces,
tranquilo que Él no muere. Y la persona cayó del cielo y tú dices, y yo voy a ver cómo va a salir de esta. Y tú dices, tranquilo que Él no muere. O hermano, nosotros se nos ha adelantado el final. Y nosotros conocemos el final aún del mundo y de la creación. Nosotros sabemos cómo va a terminar todo esto. O que algunos están asustados porque ahora Biden es el presidente en Estados Unidos. Y eso implica que nosotros también somos afectados porque somos súbditos de los americanos. Nosotros conocemos el final. Nosotros conocemos el final. Y nada nos sorprende, no importa que venga con dictadura, no importa que venga callando a la iglesia, esas son cosas que a nosotros no nos sorprenden. Ya nosotros conocemos el final. Ahora, nosotros conociendo el Evangelio, ya como bien dice un escritor, Goldsworthy, teniendo el Evangelio claro nosotros en nuestra mente, debemos usar el Evangelio como el método para entender toda la Biblia. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, en la creación, en el Éxodo, que nosotros no entendemos hasta que no llegamos a la cruz. Y cuando ya llegamos a la cruz, al Evangelio, le encontramos sentido a muchas cosas del Antiguo Testamento. De esa manera, entonces, hermano, cuando nosotros vamos al Calvario, entendemos claramente las palabras de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué Jesús usa este lenguaje? Recordemos, hermanos, que el Señor está enseñando a esta gente en víspera de Pascua. ¿Recuerdan cómo comienza el capítulo 6? El versículo 4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús está enseñando a un grupo de personas y Él lo hace en víspera de Pascua. Eso quiere decir que las personas tienen en su mente la Pascua y tienen en su mente los acontecimientos y los rituales de la Pascua. Pero no solo eso, sino que también nuestro Señor está enseñando en una sinagoga. Y por estar enseñando en una sinagoga, allí están presentes muchas personas que manejan la ley, las escrituras, y que conocen al dedillo las enseñanzas acerca de la Pascua, qué se hacía con el cordero y qué las personas debían hacer en ese día. En la Pascua, el cordero se mataba tras la puesta del sol el día 14 del mes de Nisán. Había que asarlo y se comía con pan sin levadura y con hierbas amargas. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice un escritor, así como ningún hebreo saldría de Egipto a salvo sin comerse el cordero pascual, eso fue la primera Pascua, de la misma manera ninguno participa de la vida eterna si no come de la sangre y el cuerpo del cordero último. Es el cordero que Juan el Bautista presentó cuando a sus discípulos les dijo, después de ver a Cristo cruzar frente a ellos, he aquí, miren al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús entonces le dice a ellos que hay que comer su sangre, su carne y beber su sangre, está diciéndole a ellos en pocas palabras, ¿recuerdan la Pascua? Vamos a participar en pocos días de la Pascua. Y como Él es el último cordero, Él dice, yo soy el cordero que debe ser inmolado para que todo aquel que coma mi carne reciba los beneficios de la Pascua. En definitiva, entonces, hermanos, la carne y la sangre del Hijo de Dios apuntan hacia Jesús crucificado. Y comer del cuerpo y beber de la sangre significa, en definitiva, creer en el sacrificio expiatorio como solución por el pecado. Eso es lo que significa. La carne, la sangre, lo que significa es Cristo inmolado, la expiación, de allí de Levítico capítulo 16, donde presenta cómo el cordero debía ser inmolado y eso debía ser hasta un punto de que su sangre sea derramada. Así que cuando Cristo habla de su cuerpo y de su sangre, Él está entonces hablando de la expiación y del sacrificio una vez y para siempre por los pecadores. Y cuando Él habla de comer y beber, Él lo que está diciendo es creer en ese sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados. Con esas verdades claras en nuestra mente, entonces nosotros no podríamos salir de aquí confundidos y creer, si alguien nos pregunta por allí, pero Cristo dijo que coman su carne y beban su sangre. No,
Claramente el texto enseña que estas son verdades espirituales. Y nosotros no podemos caer en canibalismo y creer que Cristo está refiriéndose a su propio cuerpo. También con estas verdades nosotros disipamos la duda de que en la cena el cuerpo de Cristo viene a estar presente en el pan y la sangre en el vino. Quedamos claro entonces que cuando participamos del pan y cuando participamos del vino, nosotros estamos tomando elementos normales y naturales como símbolos para recordar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ahora, viendo entonces con claridad lo que significan esas palabras del Señor, vamos a ver ahora cuáles son los beneficios que el Señor ofrece para el que come y bebe de esa carne. Versículo 53 al 59. El 53 dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál es el primer beneficio que vemos en nuestro texto? Que Cristo ofrece y que Cristo promete para aquellos que participan de la carne, de comer su carne, que es creer ciegamente, abrazar completamente a Cristo por la fe en el sacrificio expiatorio por los pecados. En primer lugar, la vida eterna. La vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Y aquí Él presenta un requisito indispensable para nosotros tener vida eterna. Pero ¿sabe qué bueno es la idea de tengo vida eterna? Y decir, oh, qué bueno, tenemos vida eterna. Y todo el que cree tiene vida eterna, sí. Pero vida eterna se adquiere únicamente cuando tú crees verdaderamente. Y ese creer es tan profundo que se ejemplifica como tú comerte la carne de Cristo y beberte su sangre. No es algo fortuito, no es algo pasajero, no es algo por encima. Es algo en la cual tú te involucras y tú participas activamente y tú abrazas y tú te llenas y tú te unes a Cristo. Creer no es solamente decir, yo creo. Si nosotros hacemos una encuesta, ¿quiénes son cristianos? Vamos a encontrar a muchas personas decir que son cristianos, aunque nunca han ido a una iglesia y aunque no leen las Escrituras. Y aunque nunca han confesado sus pecados delante de Dios. Y dicen ser cristianos. Porque hay personas que dicen que porque pertenecen a la era cristiana, ellos son cristianos. Hay otros que creen que porque se criaron en la iglesia, ya son cristianos. Y entonces ellos crecieron en un contexto de la iglesia y ellos tienen una especie de doom, una especie de campo de fuerza que lo protege. Yo soy cristiano, mi papá es pastor. Yo nunca olvido cuando niño, que en los momentos cuando más miedo yo tenía, siempre yo me ponía cerca de mi mamá y quería dormir ahí, a los pies de mi mamá. Yo decía, es que si Cristo viene, yo quiero estar cerca de mami. Porque mami era cristiana y yo no era cristiano, pero yo como niño con mi ignorancia creía que por estar ahí cerca yo recibiría cierto beneficio. Y de nada el Señor perdona a un hijo de esa mujer. Un hijo de esa mujer. Aquí Jesús dice primero negativamente, si no come no tiene vida eterna. Luego dice en el versículo 54 positivamente, si come sí tiene vida eterna. Y ese es un requisito sine qua non, un requisito sin el cual es imposible tener vida eterna. La vida eterna, hermanos, es la vida cristiana. Es el perdón absoluto y completo de los pecados. Es nunca más morir. Es no experimentar la muerte verdadera, porque ya Cristo la padeció en la cruz. Partiendo después de la fe, el creyente lo único que puede experimentar al final de sus días aquí en la tierra es el sueño, es el descanso. Es el descanso, la muerte del cuerpo. Pero nunca su alma va a experimentar la muerte. La muerte es atroz, es fea, fétida, hedionda. Nadie ha muerto todavía.
la verdadera muerte que Dios le anunció a Adán. Nadie ha experimentado esa muerte. Ni aun el impío ha experimentado esa muerte. El único que experimentó esa muerte, el único que lo hizo, fue Cristo. El impío que murió todavía le falta todavía. Le falta ser resucitado para entonces pasar a experimentar el significado más grande de la muerte verdadera. Es sentir para siempre ese distanciamiento total, sin revés de Dios. Ellos deben sentir lo que Cristo sintió allí en la cruz cuando Él dijo: oh Padre, ¿por qué me has desamparado? El impío no ha sentido ese dolor. Muchos no creyentes han muerto sonriendo. Ellos no saben lo que es la muerte todavía. La muerte verdadera es la que sufrió Cristo allí en la cruz. Y esa muerte Él la sufrió para que todo aquel que cree en Él no la sufra. Nosotros nunca veremos eso, nunca sufriremos eso. Si usted cree que usted ha sufrido en esta tierra, si usted cree que usted ha mal pasado en esta tierra, usted no sabe lo que es sufrir, usted no sabe lo que es mal pasar. Si hay personas que han sufrido y usted dice: wow, me dolió que mi familiar se muera sin Cristo, él todavía no ha sufrido morir sin Cristo, él no sabe lo que es todavía eso. Cuando llegue el momento en que Dios tenga que resucitar a los muertos, como dice Daniel, unos para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero Dios lo levanta de entre los muertos. ¿Para qué? Para confundirlo, para avergonzarlo y para condenarlo, y para que ellos sufran lo que significa vivir por toda la eternidad sin la esperanza de ver a Dios. La vida eterna, hermanos, es estar libre de todas esas calamidades que en la eternidad será impuesta sobre el pecador. La vida eterna, hermanos, es vivir nosotros delante de Dios contentos y alegres. Felices no por lo que hicimos en la tierra, felices no por lo que tendremos en la eternidad como posesiones materiales, sino felices porque tendremos la compañía gloriosa y dulce de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. La vida eterna es la cumbre, el momento más alto, lo más grande, el momento más delicioso que el hombre puede imaginarse vivir. Yo vi una imagen, bueno, con Efraín convertí una imagen de personas de que viviendo en la vida eterna, y decía de que ¿cómo sería un mundo sin tesis? Un mundo sin tesis, un mundo sin tener que hacer la tesis para uno graduarse, de que lo comparan con la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver con cosas de esta vida. La vida eterna es vivir la más clara expresión y definición de felicidad, porque es vivir unido a Cristo. Es esa vida eterna donde se describe y dice que no habrá necesidad de sol. Es una vida sin sol. Oye, la vida eterna, ¿cómo es? Una vida sin sol, porque Cristo es la luz del mundo. Una vida sin templo, una vida sin templo, una vida sin lugar donde ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Adán al principio tampoco necesitó templo. Dios estará con nosotros. Porque Él estará con nosotros, nosotros viviremos por toda la eternidad alegre en la presencia del verdadero templo, que es Cristo. Esa es la vida eterna. Y Él dice, esos beneficios están reservados únicamente para todos aquellos que creen en Él. ¿Y cómo lo hacen? Comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón sobre la cual, el fundamento sobre la cual descansa esa promesa? Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Por eso
Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre vive eternamente, porque mi carne y mi sangre no es la carne de los corderos pasados, no es la carne de los machos cabríos, no, es verdadera carne, es verdadera comida. No porque nuestros padres comieron el maná y nuestros padres todos participaron del Cordero Pascual. Sí, pero ese Cordero Pascual no era verdadero, era sombra del verdadero. Toda la participación de los judíos en la antigüedad fue sombra del verdadero pan, la verdadera carne, de la verdadera comida. Cristo dijo, por eso yo les garantizo que ustedes van a tener vida eterna si comen de mi carne y beben de mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo lo pasado era sombra, hermanos, imagen del verdadero. Su sacrificio es verdadero, porque su sacrificio otorga vida eterna a todo aquel que confía en él. ¿Cuál es el otro beneficio entonces que dice Cristo que recibe todo aquel que participa de este pan? Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y no es suficiente decir vida eterna, no, hay más todavía. Hay más. Es como cuando uno va a un sitio, al diplomado por allá, y te dan un grupo de libros. Tú dices, wow, gracias. Sí, pero todavía hay más. ¿Qué hay más? Sí, hay más. O como cuando tú cumpleaños, ¿verdad? Cuando tú cumpleaños, que te encuentran en la casa con un bizcocho, y tú, wow, no tienes que ponerse a eso. Tranquilo, que hay más. Oh, y también hicieron jugo. Sí, hay más. Y domplín, hay más. Y todavía no se ha acabado el día, y son las 11 y pico de la noche, y estás tú celebrando, los hijos cantándote cumpleaños, y mi hijo, recuerdo que la hija mía, al final de la noche ya me dijo, papi, yo te canté tu cumpleaños. Y yo, gracias. Esos momentos cuando nosotros recibimos algunos beneficios y creemos que todo ha terminado, pero no, hermanos, hay más. Cristo ha perdonado nuestros pecados y usted dice, wow, qué bueno, hermano, ya me siento contento, me siento un hombre completo. Qué bueno, hermano, que te sientes así, pero hay más. Hay más. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay más todavía. Y es verdad que ser cristiano te llena de gozo, eso hay que aplaudirlo. Estamos alegres porque ser creyente me llena de alegría y de gozo por la esperanza que tenemos en Cristo. Pero no olvidemos que la vida no se acaba aquí, tendremos más. Y Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es un beneficio grandísimo. Porque aquí el Señor está ofreciendo que aquellos que participan y que comen confían plenamente en Él para salvación, que creen en el sacrificio de Cristo en la cruz, tienen garantizada la unión con Cristo. El estar casado con Cristo. El ser parte de Cristo. ¿Y sabe qué significa, hermano? Que Cristo permanezca en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, una de las cosas que podría significar es que ya no hay ira de Dios para nosotros. Es imposible. Ya Dios ve a Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué también significa, hermano? Que aun cuando tú cometas pecados y fallas y faltes, Dios ve a Cristo en ti. Es como cuando tú vas al Señor a orarle y le dices, Señor, yo cometí el pecado de ayer. Y Señor, ¿cuál fue el pecado de ayer? Es que Él ve a Cristo, es que Él nos perdonó en Cristo. Y Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Como bien dice Pablo y cantábamos hace un rato, y ser hallado, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Jesucristo. O hermanos, en la vida eterna, lo que nos garantiza a nosotros la alegría eterna y la felicidad es que nosotros permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. Eso es lo que debe llenarnos a nosotros de seguridad. Dice Él, yo en Él, yo permanezco en Él.
El que probó este alimento, el que comió esta comida, el que probó a Cristo, tiene el privilegio de que Cristo se compromete en él siempre vivir en esa persona. Oh, tengo vida eterna, el perdón de mis pecados. Sí, y mientras tú vivas, yo estaré contigo. Mientras tú vivas, yo estaré contigo. Para nosotros quizá no vemos el peso y la gloria de esta verdad. Pero cuando Josué va a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, las palabras más consoladoras que él recibió en su vida fue: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Josué salió a pelear. Josué salió a derribar muros, a pelear con ejército, porque Dios le dijo: yo estaré contigo. Jesús dice: si tú crees, permaneces en mí y yo en ti. ¿Y cuál es el fundamento sobre el cual descansa esa promesa? Versículo 57. Bueno, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera como Él me envió y yo vivo por Él, dice el texto, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Jesús está diciendo aquí: mira, así como el Padre me envió y yo estoy unido al Padre, y eso es una verdad ineludible, indivisible, eso no puede cambiar, eso es eterno. De esa misma manera el que come, así como yo estoy unido al Padre, estará unido a mí. Es una verdad increíble. Y eso debe llenarnos a nosotros de alegría. Así como el Padre y el Hijo son uno inseparable, Él dice: yo vivo por el Padre, así también viene a ser aquel que come y bebe de Cristo, vivirá por mí y permanecerá unido a mí inseparablemente. Es como dijo un escritor, Jesús dice aquí: es el Padre viviente unido al Hijo viviente, y por extensión el que come se convierte en un creyente viviente por la unión eterna con el Hijo. Es un creyente vivo, viviente por toda la eternidad. Finalmente Jesús concluye, volviendo a su gran tema en el versículo 58, cuando Él dice: este es el pan que descendió del cielo. Él no olvida ese es el tema, y Él está ilustrando ese tema, y Él dice: ese es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Dice: esa es la gran verdad que yo quiero que ustedes queden, a los judíos le dice Él, en sus mentes. Y termina el texto diciendo que todo eso lo enseñó en la sinagoga en Capernaum. Ahora, hermanos, cuando Cristo pronunciaba estas palabras, aún no se había llevado a cabo lo que Él dice que se cumpliría en los que creen. Aún Él no había entregado su cuerpo para ser partido, su sangre para ser vertida. Pero hoy nosotros gozamos de los beneficios de esa entrega. Oh, hermano, hoy la iglesia disfruta de los beneficios de esa entrega, que según nuestro texto son tres: la vida eterna, desde el día que tú crees en Cristo hasta toda la eternidad; la unión indisoluble con Cristo y esa comunión dulce y agradable con nuestro Salvador; y en tercer lugar, la resurrección en el día postrero. Si en verdad tú has creído el Evangelio, si en verdad tú has creído en Cristo, si en verdad tú has confiado en el sacrificio de Cristo, únicamente, no en tu propia justicia, no en tu obediencia, si en verdad tú crees en que a pesar de tus faltas y de tu falta de devocional, a pesar de que tú puedes ser bien o malo según tu propio juicio, bueno o malo, si has confiado completamente, ciegamente en Jesucristo, en aquel sacrificio que se mostró en el Calvario, en las afueras de Jerusalén, entonces nosotros podemos gozar de esos beneficios que Él promete en nuestro texto. Si eso es verdad, hermanos, entonces salgamos de aquí en este día consolados con esas promesas del Evangelio. ¿Cuáles son? La vida eterna en primer lugar. Y esa palabra, esa frase, vida eterna, lo que nos recuerda a nosotros para nuestra consolación, que la salvación es segura. Que usted una vez fue salvo, es salvo para siempre, porque descansa sobre la obra expiatoria de Cristo. Si cambia ese sacrificio, mi salvación está en juego.
Pero mientras Cristo interceda por nosotros y mientras el sacrificio de Cristo sea válido delante de Dios, como aquel sacrificio que puso a un lado la ira de Dios por el pecado, entonces la vida siempre será eterna. Es eterna para nosotros. Consolémonos, hermano, cuando salgamos de aquí ahorita y fallemos en el camino, cuando pequemos. Consolémonos cuando nosotros fallemos al ver lo que no debíamos ver. Consolémonos, hermano, cuando nosotros le hablemos mal a alguien. Eso va a ser ahorita, cuando salga de aquí. Vas a pecar y tú lo vas a ver que vas a pecar. Vas a cometer falta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el pecado es una estampa en nosotros y vive en nosotros como residente. Pero consolémonos, porque estamos unidos a Cristo y Dios ve a Cristo en nosotros. Es como si Dios tuviera unos lentes para vernos a nosotros. Si te pones unos lentes rojos hoy vas a ver todo rojo. Los lentes que Dios tiene se llama Cristo. Y cuando Él nos ve a nosotros, Él ve todo Cristo en nosotros. Consolémonos, hermano, que la vida eterna es para siempre. Consolémonos también, hermanos, finalmente, porque la vida aquí en la tierra y los sufrimientos tienen un final. Hay una frase que 4 veces se repite en toda la enseñanza del Señor y es: yo le resucitaré en el día postrero. Consolémonos, hermanos, porque hay un día postrero. Consolémonos. Alegrémonos, hermanos, porque estos asuntos de la vida algún día se acabarán. Alegrémonos, porque nosotros que hoy sufrimos, nosotros que hoy enfrentamos virus, nosotros que hoy enfrentamos a la inmoralidad de este mundo contra Dios, nosotros que enfrentamos a los hostiles contra la verdad, un día se acabará todo esto. Consolémonos, porque la enfermedad se acabará, las deudas se acabarán. Consolémonos, hermanos. Alegrémonos, porque ya nunca más van a robarnos un familiar. Eso va a desaparecer. No tendremos miedo con nuestros hijos. No lo van a matar en el camino. No lo van a hurtar. No lo van a secuestrar. Consolémonos, porque hay un día postrero. Y cuando nosotros lleguemos al final, en aquel día postrero, si nuestro cuerpo está deshecho allí, Cristo dice: para que gocen y disfruten de los beneficios que se traerán en el día postrero, yo los resucitaré. Consolémonos con esa verdad, hermano. Ahora, pero si tú no has creído, y no has abrazado por la fe, si tu vida te lo atestigua cada vez que te acuestas a dormir, que tú no has creído en Cristo y que la vida sigue adelantándose, ¿sabe qué tienes que hacer, amigo? Pide a Dios arrepentimiento. Considera lo que tú te pierdes cuando tú mueras en esa condición, sin Cristo, sin haber abrazado al Señor por la fe. Y ven desesperado a Cristo, búscalo desesperadamente. Búscalo. Piensa en cómo perderás la gloria de la vida eterna. Piensa en cómo Dios gratis está ofreciendo vida eterna y regalándola solamente a aquel que cree. Y es gratis para todo el mundo y tú estás desperdiciando este momento, esta oportunidad, aplazándola y aplazándola y aplazándola. Va a llegar un momento en que no habrá tiempo. Piensa en esto. Piensa en lo miserable que es la vida aquí en la tierra cuando no se tiene a Cristo. Tú ves que la gente dice que gozando y disfrutando en los colmadones, es una vida miserable. Es una vida que después ellos se arrepienten. Es una vida que después ellos se muerden los dientes, la lengua de remordimiento. Piensa en lo horrible que será el día postrero para ti. El día postrero es el día final, es el día del juicio. Y para aquellos que comieron y bebieron del cuerpo y la sangre de Cristo, este día postrero va a ser glorioso. Pero para ti, mi amigo, si tú no comes el cuerpo de Cristo, si tú no vienes y abrazas a Cristo por la fe y crees que solamente con el sacrificio de Cristo es perdonado tu pecado, el día postrero es el día de la ira de Dios para ti.
Es el día del juicio, es el día en el que Dios derramará su ira. Y no importa lo que hayas hecho, no importa las obras, como bien decía Jonathan Edwards, que citamos la semana pasada, no importa tus obras son tan débiles como la telaraña ante una piedra. Son débiles y la ira de Dios va a caer y tus obras no la van a retener. Para librarte de eso, amigo, cree en Jesucristo. Oh hermano, si tú también estás débil y tú no sabes si has creído verdaderamente, cree en Jesucristo, entonces busca a Cristo desesperadamente, porque después del día postrero ya no hay mañana. Ya no hay mañana. Pero si usted ha creído, váyase de aquí alegre.